Antes de empezar este video, quiero que me comentes allí abajo si has jugado Blood Strike, el Warzone chiquito para móvil, y sobre todo no olvides dejar tu like. Estoy agarrando señal, carnal. Y hay que decirlo, Blood Strike sin duda es uno de los juegos más calentones de este año, ya que al tener muchas similitudes con Warzone Mobile, muchas personas como tú y como yo se han sentido satisfechos con este juego. Un juego que por cierto es de NetEase Games, una empresa que a lo largo de su trayecto ha tenido decepciones y felicidad con algunos juegos antiguos. Y esto es porque siempre que hacen juegos buscan que sean de alabar, pero también se terminan olvidando de la optimización y pequeñas actualizaciones que necesita un juego para sobrevivir. Es decir, que es una empresa que se dedica a traer juegos que pueden ser muy populares, pero en este caso a base del dinero. Gracias, me gusta el dinero. La primera similitud del juego es con respecto a la movilidad, un tema que no les costó mucho trabajo aplicar en este formato de Warzone en móvil. Y es que lo que da más vida al juego y que hace que te sientas muy a gusto con la fluidez del personaje es la movilidad, y aquí hay que aplaudirle porque adapta muy bien en este apartado, a comparación con Warzone Mobile, que sí es un juego que sabemos que está en una alfa, o cuando sea que estés viendo este video hay que admitirlo que de momento no se logra apreciar muy bien esta movilidad, y esto posiblemente sea por sus gráficos alfa muy limitados. Ni modo. Como segundo punto, lo que encontraremos iniciando en una partida en ambos juegos es la animación, y aquí hay que admitir que Warzone Mobile en este punto revienta mucho en todos los juegos, ya que esto ya no lo pueden copiar descaradamente, porque Activision te dice, no te pases que te cae una demanda, pero sí a primeras vistas vemos que el aterrizaje en ambos juegos es de gustos personales, pero comparten bastante similitud. En este caso Blood Strike tendrá una similitud a COD Mobile y Warzone Mobile, y más juegos de Battle Royale, lo cual también comentaremos a detalle, y todo lo representa pues este meme. Y es que comentemos así con precisión lo que he visto que han copiado exactamente igual de Warzone Mobile, y es en el caso del recoil de armas, y aquí creo que a simple comparativa vemos que es exactamente igual. Lo que también he podido notar es que también existe este modo Blitz, donde tú por ejemplo mueres en la partida, pero puedes volver por arte de magia. En el caso de Warzone Mobile ya no se aplica esto se aplicaba en COD Mobile, pero esto ya se puede aplicar con el efecto Gulag, donde vamos a entrar en una cabina a luchar 1 versus 1 y el que gane pues va a volver a la vida. Así que sí, sería más como un Blitz de COD Mobile. Luego, si comparamos lo que es el HUD y lo que son los ajustes, son muy similares, y obviamente esto también va de la mano de las pantallas de carga, porque sí, son cosas que te da la sensación que estás en el propio Warzone Mobile, por lo que es demasiado copia. ¿Quién más que Warzone tiene estas pantallas de carga así? Además, podemos decir que el sistema de juego lo han copiado a medias, es decir que el drop lo han copiado y ya estarán viendo en pantalla una comparativa entre los dos juegos. Y encima en ambos juegos vas a poder crear tu personalización de arma, y lo que es obvio también es inspirado en lo que es las placas y las kills instantáneas, que tendremos el mismo sistema de placas en ambos juegos y tendremos casi la misma animación de muerte. Pero como les digo, es exactamente igual, pero en este caso Blood Strike llega con operadores distintos, muy similares por cierto a COD Mobile, muy similares. Pero teniendo operadores que cada uno de ellos tienen habilidades distintas. Yo cuando jugué Warzone Elite, pues la verdad me la pasé poniendo una antena que no sabía para qué sirve, pero igual lo ponía con mis santos huevos. Pero el punto innovador que nadie habla de Blood Strike es de las ventajas que encuentras en cada partida. Y obviamente estas ventajas lo vas a encontrar en el enemigo que hayas matado. Te pueden tocar ventajas para la movilidad y más ventajas que además pues yo lo he estado probando y me llené de puras ventajas. Además de ello lo puedes encontrar pulsándole a esta especie de ADN que tiene el enemigo en su cuerpo. Ya lo único que faltó copiarle son los remates y animaciones finales de Warzone Mobile, que por cierto que bien se siente rematar en Warzone Mobile, sobre todo ahora que está con esta calidad de gameplay que nos presenta
esta alfa 1.4 está bastante decente. Pero en fin, banda, en realidad no tenemos un juego tan malo, sino un juego que ha estado cogiendo un poco de cada juego en Battle Royale e introduciéndolo en su propio juego con mecánicas a lo Warzone Mobile, pero sin ser Warzone Mobile. Además que sus armas pues están bastante decentes y que decirles, son demasiado similares a los de COD Mobile. Aquí no han hecho casi nada de cambios, pero para echar las risas y para esperar Warzone Mobile está bastante decente. Además, yo que he estado jugando el juego me he encontrado más personas que bots, y eso es de sorprender porque es un juego que recién acaba de salir. Pero bueno, familia, ya nada más que comentar, ya todas las similitudes lo han visto en pantalla, y sobre todo espero que les haya gustado el video. Y si es así, no olviden dejar un buen like, que se agradece de todo corazón. Mi nombre es Arnois y nos veremos pronto. Bye bye.